Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez, fundador de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento. Con el gusto de saludarles nuevamente, grabo este primer video del año 2025, esperando que tengamos todos nuevas oportunidades para seguir desarrollándonos y logrando o buscando por lo menos alcanzar nuevas metas en este año que está comenzando. El día de hoy, queridos deportistas, padres de familia, entrenadores que siguen regularmente mis transmisiones, les tengo un tema que a mí me parece muy interesante para que podamos platicar al respecto y sacar algunas conclusiones que estoy seguro que para todos ustedes pueden ser de suma utilidad. Me refiero a la cuestión siguiente. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué es lo que ayuda a las personas que se vuelven expertas en algún área? Por ejemplo, el deporte que nos apasiona a nosotros, ¿qué es lo que les ayuda a los expertos a alcanzar ese nivel de expertise, ese nivel de ejecución excelente, ese nivel de convertirse en personas, pues uno diría superdotadas en los ámbitos en los que cada uno se desenvuelve, o en los deportes en particular en los que cada uno se desenvuelve? Las grandes figuras del deporte nacen o se hacen. Esa es una discusión que se ha tenido durante muchos años en el mundo del deporte, y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un poco respecto a este tema. De manera más específica les quiero hablar de un libro que, por cierto, les recomiendo, el libro número 1 de mi colega Anders Ericsson, un psicólogo que ya tiene muchos años trabajando precisamente sobre este tipo de cuestiones, tratando de identificar, bueno, pues cuáles son esos factores o esas situaciones que llevan a una persona a convertirse en alguien realmente de alto rendimiento, una persona experta. Bueno, básicamente son dos ideas las que les quiero compartir que he extraído de este libro, y ya ustedes me dirán sus puntos de vista y sus opiniones. Primero, este señor Ericsson encontró en sus estudios que hay un tema de dedicación, esto es, cuántas horas dedican aquellos personajes que se vuelven, pues, expertos, que alcanzan un nivel de ejecución en el deporte, en la música, en algunas otras áreas también pasa. Este tema de dedicación, el número de horas que se le dedican a la práctica, al entrenamiento. Y en sus estudios él encuentra que una persona, sobre todo las personas que han alcanzado estos niveles altísimos de rendimiento, tienen algunas características en común, que el tiempo de dedicación es una de estas cosas. O sea, todos estos personajes que han alcanzado la cima han dedicado muchos años de esfuerzo, de entrenamiento, de práctica. Se saca un estimado aproximado, promedio, de 10,000 horas, o más o menos el equivalente en años serían 10 años de práctica. Claro, hay quienes alcanzan un nivel de expertise más pronto, hay quienes tardan un poco más, pero sacando promedios, bueno, se saca una cifra aproximadamente a las 10,000 horas. De hecho, eso ha llevado a que algunas personas han popularizado estas ideas de Ericsson, y se ha hablado durante algunos años de la famosa regla de las 10,000 horas o de los 10 años. Bueno, pues se refiere a esto, a que hay una serie de estudios que han venido demostrando desde la década de los 90 que, bueno, pues es un número aproximado de tiempo que personas que han alcanzado un altísimo nivel, bueno, han dedicado para prepararse. Entonces, esto es un primer mensaje muy claro que me gustaría que entendieran muy bien, pues todos los deportistas que me siguen, todos los deportistas que acuden conmigo a consulta. El éxito deportivo, o el lograr convertirte en un deportista de alto nivel, alguien pues muy bueno, muy capaz para sobresalir en tu deporte, ese tipo de cosas no se alcanzan a corto plazo. Todo ese tipo de cuestiones requieren una dedicación tremenda para estar realmente, repetidamente, constantes en la práctica. Esto es, dedicar horas y horas y horas para prepararte en aquello que dices que te gusta, y sobre todo, pues aquellos deportistas como tantos que me llegan
a consulta que me dicen que tienen el sueño de convertirse en deportistas profesionales, bueno, pues está muy bien, pero pues eso no va a caer del cielo. Eso es algo que uno tiene que estar trabajando duramente, constantemente, día tras día, para comenzar a encontrar y a observar esas mejoras que tienes que ver en tu propio rendimiento. Claro, influyen otros factores como las oportunidades que te dé el entorno, las oportunidades que tengas en tu club donde tú entrenas, o en tu ciudad o en tu país. Claro que eso también influye, pero yo me estoy refiriendo específicamente a la cuestión de qué es lo que a ti te hace ser más bueno o más buena en aquello que tú haces. Entonces tienes que dedicar tiempo. Luego a veces hay muchos entrenadores con los que yo he platicado que se quejan de chicas o de chicos que no tienen esa constancia para entrenar, no se les ve ese compromiso, y bueno, pues todo parte de aquí. Tenemos que realmente comprometernos con esas metas que se supone que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener metas que realmente sean atractivas y motivantes para cada uno de nosotros. Pero este tema de la dedicación o de las horas de entrenamiento y de práctica es solamente uno de los puntos o factores que señala Anders Ericsson en su libro. El otro punto es que este señor dice que no basta con ir a entrenar 10,000 horas o 20,000 horas, supongamos que fuera el caso, si no entrenas de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo se debe de entrenar? Hay un concepto que este psicólogo propone, que yo les quiero explicar el día de hoy, y él lo llama práctica deliberada. No sé si alguien de ustedes ya se ha familiarizado o ha escuchado alguna ocasión anterior este término, que es muy interesante. Práctica deliberada significa, deportista, ojo con esto, que si tienes una meta, para practicar tienes que tener definidos cuáles van a ser tus objetivos de mejora. O sea, que te enfoques en identificar qué tipo de habilidades, qué tipo de capacidades tienen los más buenos en tu deporte, las figuras que tú admiras, las figuras top número 1 del mundo. Trata de identificar cuáles son los aspectos o mayores habilidades que ellos tienen, y tú tienes que enfocarte en desarrollar esas mismas habilidades y capacidades. Entonces, tu primer meta es enfocar tus entrenamientos dirigidos a desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces ya tienes objetivos muy claros en el entrenamiento. Fíjate, a partir de ahí ya estamos poniendo algo muy interesante. Tienes que estar consciente de qué es aquello en lo que tienes que mejorar y qué es aquello que tienes que buscar con tu práctica diaria. Eso es lo primero. Lo segundo, que tu entrenador, tu guía, te esté retroalimentando constantemente, este famoso feedback que te tienen que dar, que regularmente lo hace el entrenador capacitado, constantemente, para orientarte si realmente vas en la línea hacia los objetivos que estás persiguiendo. Me refiero hacia los objetivos de mejora. Supongamos un basquetbolista que está entrenando el tiro a la canasta, bueno, pues su entrenador le tiene que estar indicando la posición del brazo, la postura corporal, hacia dónde tiene que dirigir la mirada, etcétera. Todos esos detalles técnicos de ejecución, pues tiene que haber alguien que te está retroalimentando si estás bien o estás mal. Pero tú, como deportista, tienes que estar consciente de la manera en la que estás entrenando, de la manera en la que estás haciendo los ejercicios, tratando de darte cuenta qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, de acuerdo a lo que te está retroalimentando tu entrenador, y de acuerdo también a eso que tú observas en los deportistas élite a nivel mundial en tu deporte. Entonces tienes que estar consciente de lo que estás practicando, tienes que estarte exigiendo constantemente para salir de esa zona de confort, que luego a veces caemos en que empezamos a más o menos encontrarle el modo a ciertas habilidades o a cierto desempeño, y ahí nos atoramos. No, esto se trata de que no te conformes y que no te atores, que no te estanques. Tienes que mantenerte en una constante evolución, en una constante búsqueda de la mejora, para que tu rendimiento y tu ejecución sea progresivamente mejor, y eso tiene que ser palpable, tiene que ser medible. Pero además, dice este señor Ericsson que el deportista tiene que tener cada vez más elaboradas
y cada vez mejor elaboradas sus representaciones mentales de lo que está haciendo. ¿A qué se refiere esto de la representación mental? Ojo, entrenadores, porque a ustedes les puede servir mucho este concepto. Esto se refiere a que el deportista vaya entendiendo en su cabeza, vaya desarrollando los conceptos, la idea de los procesos, las relaciones entre causa y efecto. Si yo hago tal cosa, entonces ocurre tal cosa. Si yo me muevo o inclino mi cuerpo hacia un lado, pues voy a obtener cierto resultado. Vamos a suponer en el surfing, ¿no? De acuerdo a cómo te paras en la tabla, pues tiene que ver pues cómo estás adoptando tu postura corporal de acuerdo a los movimientos pues de las olas que están haciendo sobre la tabla. Todo eso el deportista lo tiene que entender, tiene que empezar a darse sus propias explicaciones de lo que está pasando, porque a partir de esas representaciones que el deportista está teniendo en su cabeza, a partir de eso él puede comenzar a ajustar su cuerpo, sus movimientos, sus reacciones, su velocidad, etcétera, para tener una ejecución mejor. Luego entonces es muy importante que el deportista no solamente caiga en el error, como se cae muchas veces, de solamente ir a entrenar y pues a ver qué me pone el profe, pero yo no sé ni para qué me está sirviendo este ejercicio, o al contrario, yo siento que no me ayuda, o el ejercicio no me motiva, o no me agrada, o estoy haciendo algunas repeticiones del movimiento que me pide el entrenador, pero mi cabeza está pensando en otra cosa, etcétera. Esto pasa, por ejemplo, voy a poner uno de tantos ejemplos, la natación, que es un deporte en el que estás haciendo muchas repeticiones en la alberca, ir y venir, no tienes oportunidad de, cuando estás nadando, no tienes oportunidad de estar platicando con otros compañeros, escuchando a tu entrenador, vas pues ahora sí que con tus propios pensamientos solamente. Entonces muchos nadadores tienden a distraerse, empezar a pensar en otra cosa, para hacerse el momento más divertido, y entonces dejan de pensar en lo que están haciendo. En otras palabras, una repetición mecánica de algún movimiento sin estar realmente conscientes de lo que estamos haciendo, pues no nos va a llevar a mucha mejora. De hecho, podemos estar alimentando el error. Y eso es algo que ocurre frecuentemente si el entrenador no está dando esa retroalimentación constante a los deportistas. Claro, en el caso ya de un deportista profesional o de altísimo rendimiento, un atleta olímpico, bueno, pues ya tienen ellos esas representaciones mentales muy desarrolladas al grado de darse cuenta qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que no están haciendo bien, cuáles son las cosas que ellos mismos tienen que corregir. Bueno, pues eso ya se logra en un nivel muy avanzado de rendimiento, y en esos niveles, bueno, pues ya el mismo deportista es capaz de darse su propia retroalimentación, valga la expresión, cosa que los jóvenes, cosa que los niños pues definitivamente no logran hacer. Queridas amigas y amigos, con esto pues nos deja muchas enseñanzas estas reflexiones del psicólogo Anders Ericsson respecto a, número 1, ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a aquello que decimos que nos interesa, aquello en lo que queremos sobresalir? Y número 2, ¿cómo entrenamos? ¿Realmente estamos conscientes o vamos a entrenar pero pensando que tenemos que hacer otras cosas y entonces no vamos perfectamente concentrados? ¿O realmente no estamos reparando en los errores que estamos cometiendo y al contrario los estamos cometiendo una y otra vez porque no somos capaces de darnos cuenta que algo está mal, aunque nos lo dice muchas veces el entrenador y que realmente ese es su papel y está muy bien que lo haga? Otra reflexión interesante para esto sería: cualquier persona, seas deportista o no, pues todos podemos tener intereses hacia actividades que nos gustan y que tal vez de pequeños alguien nos dijo que no éramos buenos para pintar, para tocar la guitarra, para cantar, para hacer alguna manualidad, etcétera. Bueno, pues este tipo de estudios nos indican que todos podríamos tener realmente la capacidad de desarrollar esos talentos siempre y cuando seamos consistentes con entregarnos realmente a comprometernos a realizar este tipo de entrenamientos que nos lleven a superarnos a nosotros mismos. Son muchas las historias de gente que empezó a practicar de manera concienzuda algún tipo de actividad en la que no se consideraba hábil o no se consideraban buenos, y con el paso del tiempo, oh sorpresa, resulta ser que después de todo
pues no éramos tan malos en aquello que creíamos que no podíamos hacer, simple y sencillamente pues no le habíamos dedicado el tiempo suficiente para practicar. Con esto quiero despedirme el día de hoy de todas y de todos ustedes. Espero que estos mensajes les hagan clic en algunas ideas que bueno, yo sé que tantos entrenadores comprometidos que vienen a verme realmente tienen esa vocación de formar y esa vocación de enseñar. Bueno, pues aquí les dejo sobre la mesa estos mensajes, estas ideas, estas reflexiones del psicólogo Anders Ericsson, y que estoy seguro que ustedes van a poder sacar mucho provecho. Les recuerdo, si ustedes quieren profundizar en estos temas, deportistas, si quieren seguir mejorando en sus habilidades, igualmente si hay gente que ve este video y se dedica a otro tipo de actividad artística, científica, cultural, pues con todo gusto podemos asesorarles para que vayan mejorando en aquello a lo que ustedes se dediquen. Soy el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez. Les recuerdo que tenemos oficinas en las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara, pero también ofrecemos servicios a nivel nacional. Mi número de contacto 33 31 49 48 32, y nos vemos muy próximamente en otro nuevo video. Muchas gracias y feliz año.